Una forma cónica elimina este problema, al variar el diámetro a lo largo de toda la estructura. La Millennium Tower cambia de forma constantemente, de modo que el esquema de orientación del vórtice no es un esquema regular a lo largo de toda la estructura de la torre, sino que se va alternando según el diámetro cambiante del edificio. Incluso con vientos de casi 320 km por hora, la forma cónica de la Millennium Tower es extraordinariamente estable. No ocurre gran cosa. Sí, es 10 veces menor, en realidad más de 10 veces menor. Y la forma de la torre no es la única cosa que le proporcionará estabilidad. También utilizará un dispositivo de sorprendente sencillez que ya está estabilizando rascacielos en todo el mundo. Son los llamados amortiguadores de masa sintonizados. Lo que tenemos aquí es una simulación para probar el efecto de los amortiguadores y de cómo estos controlan la vibración del edificio. Comenzamos con dos estructuras idénticas. Vemos que la oscilación tarda un poco en desaparecer. Ahora las detendré un momento y pondré el amortiguador de doble columna de líquido. El contenedor y las columnas de líquido están diseñados de tal modo que el líquido oscile en la columna a la misma frecuencia que la propia estructura. Si los hacemos oscilar, vemos que el que tiene el amortiguador, pues, deja de vibrar mucho antes que el que no tiene el amortiguador. Los amortiguadores, al crear una vibración en dirección contraria a la oscilación, tienden a contrarrestar el movimiento del edificio. Y no solo son útiles para el viento, también son vitales para estabilizar el edificio durante un terremoto. Tenemos dos edificios idénticos sometidos a un terremoto simulado. Se puede ver que sin amortiguación adicional ambos edificios sufren violentas vibraciones. Lo que voy a introducir ahora es un amortiguador de líquido sintonizado en uno de ellos y someteré ambos edificios a un movimiento de igual intensidad. Se puede ver que el edificio que tiene el amortiguador líquido sufre muchas menos vibraciones que el edificio sin el amortiguador de líquido sintonizado. Las ondas de choque creadas por un terremoto hacen vibrar el suelo con una frecuencia de casi un ciclo por segundo. Un edificio de unos 10 pisos de altura produce una resonancia a esa frecuencia, que es lo que causa los daños. Como un edificio más alto tiene una resonancia más baja, vibra mucho menos durante un terremoto. Los ingenieros de la Millennium Tower esperan que ésta sea tan alta que no se verá afectada por un seísmo violento. En teoría, será uno de los edificios más seguros jamás construidos. En teoría. Pero los diseñadores solo tienen una forma de saberlo a ciencia cierta. Estamos en el año 2052. Esta noche, Hong Kong sufrirá uno de los terremotos más grandes jamás registrados. 8,6 en la escala Richter. La torre se estremece, pero sobrevive. Los diseñadores han demostrado algo. Cosas que hoy parecen imposibles, quizás se hagan realidad en el futuro. Gran parte de los problemas de ingeniería ya han sido resueltos. Nuestros logros solo están limitados por la imaginación. A aquellos que se atreven a tener grandes sueños, les suelen llamar locos.
Norman Nixon tiene un gran sueño. Torre de control, comenzamos la maniobra. Quiere construir un barco 5 veces mayor que cualquier barco jamás construido. Su nombre, Freedom Ship. Si Nixon logra construirlo, el Freedom Ship tendría casi 1,5 kilómetros de largo. Sería tan ancho como 3 manzanas de una ciudad. ¿El coste? Una ganga de 12.000 millones de euros. El Freedom Ship es tan descomunal que tendría que construirse en el mar. Miles de obreros trabajarían durante más de 3 años para completarlo. Y una vez terminado, pesaría casi 3 millones de toneladas. Nadie ha intentado hacer un buque de este tamaño. ¿Es imposible el sueño de Norman Nixon? Y aunque este barco se pueda construir, la pregunta que uno se hace es ¿por qué? ¿Por qué construir una ciudad flotante? Según nos cuenta Nixon, su plan inicial no tenía nada que ver con un barco. Lo que quería hacer era crear una comunidad privada en una isla caribeña. Originalmente estábamos desarrollando un proyecto en una isla llamada Caicos del Este. El plan era convertirla en un puerto franco, pero hubo elecciones locales y perdimos nuestra isla. Hubo quien sugirió que buscásemos otra isla y quien sugirió que construyésemos una ciudad flotante, pero no nos interesó el concepto de la ciudad flotante hasta que alguien propuso la idea de mover la ciudad flotante de un país a otro de forma que estaría en un país diferente cada semana. La idea evolucionó de ciudad flotante a un auténtico barco. Podríamos navegar de un lugar a otro, y esto crea un nuevo modo de vida. Un modo de vida que no existe en el mundo actual. Nixon se obsesionó con la idea. Gozaba de la oportunidad de crear algo completamente nuevo, una ciudad en el mar. Este modo de vida nos da la oportunidad de trabajar y viajar al mismo tiempo. Contamos con todas las comodidades para gozar de una buena vida y para estar viajando continuamente. Estamos convencidos de que hay mercado para esto, sin ninguna duda. En un seminario de un día, Nixon y su equipo exponen el proyecto a varios inversores potenciales. Ha llegado gente de todo el mundo para asistir a la presentación. El Freedom Ship es algo nuevo y único que no se puede comparar a nada que exista hoy en día. El mensaje de la presentación es claro. El Freedom Ship será un fabuloso lugar donde la gente podrá vivir y trabajar. Pero deben demostrar algo más, que proporcionará ganancias a los inversores. Si no lo demuestran, no reunirán los miles de millones que necesitan para comenzar su construcción. La rentabilidad lo condiciona todo. Si no es económicamente viable, pierdes el tiempo. Quiero que todos le echéis un vistazo a esto y me comentéis qué os parece, qué le falta y cosas así. Para ser rentable, el equipo calculó que el barco debería alojar a 30.000 residentes, algunos en condominios de varios millones de euros. Necesitaría una escuela privada y un hospital. El barco debería tener sitio para 16.000 trabajadores y al menos 30.000 visitantes al día. Harían falta cientos de negocios como restaurantes, supermercados y tiendas. Necesitaría un aeropuerto para aviones corporativos y muelles para yates privados y ferries turísticos. Sabiendo todo esto, calculamos los metros cuadrados necesarios para empezar a calcular el tamaño del barco. En cuanto consigamos esta comunidad, contaremos con algo económicamente viable. También necesitaremos un centro informático. Así pues, para que el Freedom Ship diese beneficios, tendrá que ser grande. Muy grande. Pero, ¿cómo de grande? Los buques más grandes de la historia, como el Titanic, el Queen Mary, el USS Nimitz y el superpetrolero Yare Viking,
cabrían todos en su interior.